Pero el pasaje bíblico nos dice bien claro lo siguiente: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les mencionaba de que este pasaje nos enseña cuál es la identidad del cristiano. ¿Cuál es su identidad? Para recordarles nada más, para hacer un recuento, para volver a tener en claro sobre este tema. Les mencionaba de que hay una necesidad, hay un problema grave en nuestra nación, y no solo en nuestra nación, en el mundo entero. Hay un problema grave de robo de identidad. Ese es un problema que ninguno de nosotros nos gustaría estar. El robo de identidad es que alguien le roba quién es usted, los documentos legales, lo que legalmente usted sea, y otra persona utiliza su identificación. Usted tal vez no se dará cuenta, y le estuve dando una serie de cifras impresionantes en relación al robo de identidad, como por ejemplo les decía de que en el 2014 el IRS dio 5.8 billones de dólares en el cheque de regreso a personas que habían robado la identidad a otro. 5.8 billones de dólares en el 2014. En el 2014 también la encuesta, y ahora ya ha aumentado en esto, usted ve las cifras del año 2016, ha aumentado esto, pero en el 2014, cada minuto a 19 personas les robaban su identidad aquí en esta nación. Hace unos momentos, en esta semana pasada, y ustedes en estas últimas semanas, usted escuchó de compañías donde se le metieron. Es más, se dio cuenta de que una de estas compañías de que guardan a usted, se supone que revisan, que están al tanto de que usted las ocupa a ellos para su background, ¿cierto? Le robaron, entraron, y cantidad de personas robaron información personal de miles y millones de personas. Es un problema grave, y les decía de que en la Biblia también nos enseña esto, de que la Biblia habla del robo de identidad. Les digo un ejemplo bíblico. El ejemplo que encontramos en el libro de Génesis, esto lo estuvimos viendo en la última vez. Jacob y Esaú. Jacob le robó la identidad a Esaú. Lo suplantó delante de su padre, se hizo pasar por su hermano delante de su padre, lo suplantó, y eso fue el robo de identidad. Eso fue lo que hizo. Cuando se presentó a su padre, él se presentó como Esaú, su hermano. Es un problema que en la Biblia no está, pero uno de los problemas mayores que yo encuentro, aparte de que nos roban la identidad, es cuando una persona no sabe quién es. Y eso no es por otras personas, eso no es un robo de identidad, eso no es que otras personas me quitan quién soy yo. No, eso es que yo mismo no sé quién soy. Y por eso es que he desarrollado esta serie de mensajes, para que entendamos cuál es nuestra identidad. Y la mejor manera de entender cuál es nuestra identidad es mirando y observando lo que Dios nos enseña en su palabra de quiénes somos nosotros. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de nuestro carácter, nuestra personalidad. Y estuvimos diciendo, lo estuve hablando hace 2 semanas atrás, de que una de las primeras cosas que encontramos en la Biblia de quiénes somos nosotros es que Dios nos dice de que usted y yo somos criaturas suyas. Hemos sido creados por Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 16 nos enseña esto. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos habla de esto. Eclesiastés, el gran sabio Salomón, en el capítulo 12 versículo 1 nos dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud.
Es que somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Esto de ser criaturas de Dios no tiene que ver con la fe que salva. Esto tiene que ver con que hemos sido formados, creados por Dios. Y lo lindo y bello es de que cuando Dios, y esto mencionaba, le decía, cuando Dios hace esto, cuando en el capítulo, en Génesis, cuando nos enseña de que Dios creó, puso al hombre por encima de toda la creación y lo puso para gobernar. Y dice que vio Dios que era bueno. Pero ¿cómo fuera bueno? Gracias, hermano, por acordarse. Porque el pasaje bíblico, cuando usted ve en los 5 días anteriores, cada vez que Dios miró al final del día lo que había hecho, dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre, cuando examina lo que ha hecho, dice, y vio Dios que era bueno, y era bueno en gran manera. Si es que todos nosotros hemos sido creados de Dios. Así que usted tiene algo especial de Dios. No hay por qué considerarnos menos. Por eso yo les decía de que mi esposa se ganó la lotería conmigo. ¿Cierto, mi amor? Hermano, si usted no piensa así, no estoy hablando de orgullo. No estoy hablando de que usted, hoy no hay nadie. No, sí, no hay nadie como Dios. Pero estoy hablando de que si Dios me creó a mí, Dios hizo algo bueno en gran manera. Y yo debo de creer esto, pensar así, vivir así y hablar así. Porque lo que Dios creó es bueno. Número 2, estuvimos viendo de que no todos los que son criaturas de Dios son hijos de Dios, porque esto es en segunda instancia lo que vimos. La Biblia nos enseña de que Dios nos dice de que somos hijos de Dios. Ahora, para poder llegar a ser hijos de Dios, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador. No todos los que son criaturas de Dios son hijos de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. El que recibe a Cristo como su Salvador, entonces llega a ser hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 nos enseña: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa viene haciendo algo importante. Ahora, una cosa es bueno saber que somos criaturas de Dios, que hemos sido creados por Dios. Pero mucho mejor es saber que no solo soy criatura, que soy hijo de Dios. Porque al ser hijo de Dios lleva a Dios, hay una mayor responsabilidad de mi parte y hay una mayor responsabilidad de la parte de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, yo puedo llamar a mi Dios Padre y puedo saber de que mi Padre no me va a dejar, no me va a abandonar, que está al cuidado mío. Por eso es importante saber y entender qué significa ser hijos de Dios. Por eso es que debemos de vivir de tal manera, porque somos hijos de Dios. Hay muchos otros versículos que estuvimos viendo en relación de esto. Pablo continúa diciendo en Corintios, dice que ahora nosotros no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Dice, pero ahora podemos clamar Abba, Padre. Podemos clamar Padre, Padre. Y cuando nosotros entendemos de que somos hijos de Dios, miren lo que relaciona a Dios con eso. Y lo vamos a ver en los próximos domingos, pero se lo voy a adelantar desde ya. Ahora dice, ahora ustedes son herederos y coherederos con Cristo. Y déjeme decirle de que hay muchos que viven la vida cristiana entendiendo que son hijos de Dios, pero les hace falta entender de que son herederos y coherederos con Cristo, de que hay una herencia espiritual eterna, maravillosa, preparado para todos aquellos que creen, de que Dios ha preparado y que está dispuesto, está ansioso de dejarle a cada uno de sus hijos. Somos hijos de Dios. Somos nueva criatura en Cristo. Esto nos habla 2 Corintios 5:17. Ya no podemos vivir como antes.
Esa es nuestra identidad, nos define nuestra manera de vivir. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. No viva como antes. No hable como antes. No piense como antes. No actúe como actuaba antes. Viva en el hoy de Cristo. Viva en el hoy de nuestra identidad cristiana. Hoy yo les quiero hablar lo último sobre los siguientes puntos que nos enseña la Biblia de quién soy yo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y ahí vamos a ver el siguiente aspecto de nuestra identidad cristiana. Filipenses 2:2 dice: haced completo mi gozo, sintiendo el mismo sentir, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. La identidad del cristiano nos hace vivir en unidad, en armonía y en amor. Unidad, armonía y en amor. Por eso es que usted puede ir a otro país, usted puede ir a otra ciudad dentro de la nación, puede ir a otra ciudad dentro del mismo estado, y usted entra a una iglesia cristiana, y cuando conocen de que usted es cristiano, que ha recibido a Cristo como su Salvador, automáticamente, aunque no saben quién es usted, aunque tal vez no le conocen por el nombre, pero le abren los brazos y le dicen: tú eres mi hermano en Cristo. Y si usted ha tenido la oportunidad como yo de viajar por diferentes países y ir y visitar y predicar y estar ahí, qué hermoso es poder ver la familia de Cristo que se pueden parar y vivir en unidad y en hermandad. Pero qué triste es ver cuando dentro de una iglesia esa unidad y esa hermandad y armonía no es lo que debiera de ser. Nosotros no hemos sido llamados a vivir de otra forma. El que vive de otra manera, fuera de la unidad, fuera de la armonía, fuera de la hermandad, no está cumpliendo con su identidad como cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes los unos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos, ahí mismo, ahora en el capítulo 14, versículo 19, dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Nos habla de un trabajo mutuo. Lo que yo soy, yo debo de alegrarme, sentirme. Usted lo sabe y lo repetimos aquí casi cada domingo. Gozaos con los que se gozan. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Por qué está ese pasaje en las Escrituras? ¿Por qué hablamos de que como familia cristiana somos así? Porque esa es nuestra identidad. No nos cruzamos de brazos como aquel hombre que iba caminando. ¿Se acuerdan lo que habló Jesús en el camino? Que habían asaltado a un hombre y lo habían puesto ahí. Vino uno y pasó. Y mire, si todos los que Jesús señaló eran religiosos, pasó, lo miró. Uy, no vaya a ser que me hagan lo mismo a mí. Esa no es nuestra identidad. Mi identidad es identificarme con mi hermano. No me puedo tapar los oídos para no escuchar la necesidad que hay. No puedo cubrirme los ojos para no hacer caso a la unidad que debe de existir en la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 2, usted sabe lo que dice la Escritura.
Dice de que cuando llegó el día de Pentecostés estaban, y me encanta cómo lo define el escritor de los Hechos. Dice, estaban todos unánimes juntos. Porque para nosotros ser hijos de Dios y nosotros como cristianos de Dios debemos de trabajar en armonía, vivir en armonía, esforzarnos, porque somos una iglesia, un cuerpo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y hemos sido llamados entonces a vivir en armonía. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8 dice, en conclusión, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir. Mire el llamado que hace Pedro, tremendo. Primera de Pedro 3:8, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Vaya conmigo a Filipenses ahora. En el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. ¿Llegó? Mire lo que dice el versículo 27. Pablo escribe, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. En otras palabras está diciendo, escuchen, esta es vuestra identidad. Ustedes que dicen de que son cristianos, ustedes que dicen que siguen el evangelio, ustedes dicen que siguen a Jesucristo, ustedes dicen que Jesús es su Señor. Dice, comportaos entonces como es digno de el evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No hay nada más triste de mirar en una familia cuando en vez de estar unida están divididos, y cuando están peleándose, cuando cada quien jala por su lado. La iglesia de Cristo no debe de estar dividida. Esa no es la identidad. Trabajando unidos en favor del evangelio. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, ahí estamos, cerca de Efesios 4, 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así debemos de vivir. El Dios nuestro no favorece más a los que son de piel más clarita. El Dios nuestro no se ha olvidado de los que tienen la piel más oscura. Un Dios, una iglesia, una fe, un amor. Hermano José, venga aquí por favor. Hermano Juan Santana, venga por acá por favor. Mire la diferencia que hay. Uno a ambos lados, por favor, caballeros. Gracias. A ver, póngame aquí. La diferencia que hay cuando una iglesia está unida, cuando una familia está unida. Si se quiere ir hacia el frente, todos vamos hacia el frente. Si se va para atrás, todos vamos hacia atrás. Y si alguien nos quiere jalar de aquel lado que no debemos de ir, los demás jalamos para el lado donde debemos de ir. Pero cuando hay esa división, cuando no entendemos el vivir en unidad, en armonía, cuando no entendemos que esa es nuestra identidad y cada quien jala para su lado, después nos miramos y decimos, ¿y entonces yo para dónde voy? Cada quien comienza a hacer lo que él cree que es mejor. Cada quien comienza a hablar de la manera que cree que debe de hacer y comenzamos a criticarnos unos a otros.
Ese no es el trabajo, esa no es nuestra identidad. Más que suficientes tenemos con el enemigo que hable en contra de nosotros. ¿Por qué entonces nosotros como iglesia permitimos que suceda eso en nuestras filas? No hemos sido llamados a vivir divididos. Hemos sido llamados a trabajar en unidad. Y miren, gracias. Un ejemplo de esto, me hubiera gustado que hubieran estado aquí el día de ayer. Habían unos troncos de unos árboles que eran bastante grandes y era difícil que uno solo lo cargara, ¿cierto, hermano Albornoz? Pero cuando uno solo no podía cargarlo, entre él y yo cargamos uno, cargamos dos, cargamos uno. Y cuando dos no podíamos cargarlo, vino otro y ya éramos tres cargando el tronco. Y cuando tres no podíamos cargar, ya éramos todos. Y cuando nos tocaba bajar la cantidad de hojas, lo que estaba allá al frente, todos trabajando. Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia vive en esta armonía, en esta unidad, en esta unión de un mismo espíritu, el Espíritu Santo, la manifestación de su gracia, la bendición de su presencia se hace genuina en medio del pueblo de Cristo, y la bendición de Dios sobreabundará en gran manera, porque Cristo dijo, oró a su Padre, y lo vemos el pasaje en Juan cuando vemos la oración de Cristo. Dice, para que ellos sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Esa es nuestra identidad, a vivir en armonía y unidos al Señor. Pero vamos al último punto. ¿Puedes pasar esa ahí, por favor? ¿Me lo pueden poner en la pantalla, por favor? Gracias. El último punto que quiero hablarles el día de hoy, y la próxima semana vamos a seguir hablando sobre nuestra identidad, es que hemos sido llamados, usted y yo, a hacer lo que dice ahí. Usted y yo somos N. Lo que está en la parte de abajo es la palabra, es la letra N. La letra N en el vocabulario árabe. N. Eso es N. Cuando el grupo ISIS entró a Irak, una de las primeras cosas que comenzaron ellos a hacer era identificar quiénes eran cristianos, quiénes eran los seguidores de Cristo. Pero no solo era porque ellos querían saber, sino que ellos también querían de que los demás supieran para avergonzarlos. Así es que si había una persona cristiana, seguidor de Cristo, tenía su negocio, escribían en la pared afuera de su negocio la letra N. Y si llegaban a una casa y en la casa eran cristianos, en la puerta o a un lado de la puerta escribían la letra N, para que todos los demás lo identificaran con esa letra. ¿Y qué quiere decir la letra N? La letra, usaron esa palabra N porque ellos querían identificar a los seguidores del Nazareno, a los seguidores de Jesús de Nazaret. Por eso es que escribieron ellos la letra N. Pero no solo les escribieron esto, sino de que ellos también les comenzaron a sacarlos y a decirles, ustedes tienen dos opciones. Una, o niegan a Jesús Nazareno, al cual ustedes siguen, y se convierten al Islam. O dos, tienen que sufrir las consecuencias, pagar unas taxas de dinero, una multa, y después morir. Esa era las únicas dos opciones que tenían.
Por eso es que muchos comenzaron a huir, algunos cristianos comenzaron a huir de sus regiones por estos ataques y esta dificultad de vivir como cristianos mientras el ISIS estaba ahí. En muchas ocasiones ellos entraban a los negocios y sacaban a los cristianos, entraban a sus casas, sacaban a los cristianos, y en medio de la calle a todos, algunos les disparaban, a otros, como ustedes ya saben, su tendencia era de cortarle el cuello para así morir. El reporte dice que más de 1 millón de personas en esta región de Irak, en vez de volver a los caminos de la religión islam, decidieron que no les importaba que fueran reconocidos como seguidores del Nazareno, porque ellos habían entendido cuál era su identidad. En el norte de Irán sucedió un caso en el cual quiero contárselos, y con esto quiero terminar por hoy. El caso es de Elbiram. Elbiram era el padre de familia de un sector del noreste de Irán que era muy reconocido. Seguidores de la religión islam. Pero un día, de momento se dio cuenta que su hija de 15 años se había convertido seguidora de Jesús Nazareno. Se molestó, se llenó de mucho rencor, odio, y comenzó a gritarle a su hija: ¿cómo es posible que tú te has convertido en seguidor de esto? Hablando entre él y su esposa, llegaron a la conclusión y pensaron: bueno, tal vez es nada más un capricho de jovencita, es algo en una etapa de su vida, de que ahora está algo nuevo, así como tal vez está siguiendo a alguno de los músicos, tal vez es algo y ya se le va a pasar. A lo cual ella les dijo: padres, esto no se me va a pasar. No hay nada mejor que me ha pasado en la vida. Antes yo no viví una vida llena de gozo, llena de alegría. No sentía satisfacción en mi vida, pero cuando recibí a Cristo como mi Salvador, mi vida ha cambiado. La historia, el testimonio nos cuenta de que Elbiram, como no pudo cambiar a su hija Shabnaz, la dejó por 2 años. Pero por esos 2 años Elbiram comenzó a desarrollar y a dejar crecer un odio para con su hija. Y un día se le ocurrió: ¿sabe qué? Vamos a sacarla de ese error. Y se acordó de que su hija Shanaz estaba enamorada de un muchacho, de un joven, de una familia cerca de su casa. Ellos eran o son de la religión islámica. Planearon hacer una una comida y invitar a esa familia, y en esa noche hacer los arreglos para que su hija se casara con este muchacho, pensando de que esa iba a ser la mejor manera de ella volver a los caminos del Islam. Llegó la noche, la familia llegó, todos sabían lo que estaba pasando. Cuando están comiendo, Shanaz se da cuenta de todo lo que sus padres han planeado, que ellas están ahí porque van a arreglar el matrimonio entre ella y el joven y le pide a su padre Elbiram, le dice: papi, yo quiero hablar contigo, por favor. Y él accede y se van a un cuarto a un lado, y mientras están ahí hablando, ella le dice: yo quiero que tú sepas algo. Yo sé lo que estás haciendo, pero yo quiero que entiendas que yo no me puedo casar con él.
Le dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo que no te puedes casar con él? Dice, muy sencillo, porque ahora yo soy cristiana y él no cree en Cristo, cree en la religión islámica. Yo soy cristiano, no me puedo casar. Comienzan a discutir. Los que están en el otro lado comiendo se dan cuenta de lo que está pasando. Por fin, como el papá no puede cambiarle el de mente a su hija Shahnaz, de que cambie su manera de opinión para que se case con este muchacho, va hasta donde está la familia y dice, lo siento mucho. A la familia que había llegado se molestan y dice, ¿cómo no puedo creer de que tengas unas hijas así, que tú no tengas el control de tu casa? Se van molestos del hogar. Y en ese momento, cuando las puertas se cierran, Elvirán llama a su hija, que en ese momento tenía 17 años de edad, y se quita su cinturón y le dice, hoy tú vas a cambiar de esa idea tonta de ser cristiana. O cambias o te cambio. Y ella comienza a decirle, papi, yo no voy a cambiar. La coge y dice de que le da vuelta, y para ella, para no ver, su papá comienza con su cinturón a golpearla fuerte en su espalda una y otra vez, y la golpeaba y la seguía golpeando. Por fin ella cae al piso llorando, desconsolada, y dice, cambia. Y le dice, no puedo cambiar, es lo mejor que me ha pasado, yo soy cristiana y eso no va a cambiar el día de hoy. Su papá le dice, ¿sabes qué? Que yo puedo matarte dándote con el cinturón el día de hoy, y es legal y nada más, las autoridades no me van a hacer nada. Es más, yo tengo la autoridad de mi parte y te puedo quitar la vida en este día. Se voltea a Shahnaz y le dice, yo sé quién soy yo. Yo amo al Nazareno. En ese momento, Elvirán, su padre, le entra un ardor, un furor más fuerte, y agarra con más fuerte el cinturón y se voltea a su hija. Su hija nada más voltea la cara y comienza a golpearlo, pero de un momento, mientras la está golpeando, se detiene Elvirán. Su hija no sabe qué es lo que está pasando, está sangrando, tiene moretones por todos lados. Cuando en eso se voltea Shahnaz y ve a Elvirán, y ve que él mismo cogió el cinturón y comienza a golpearse en su cara, y comienza a pegarse en su cara, y a comenzar a gritar y a decir, yo sí soy malo, yo sí soy malo, yo sí soy malo, yo sí soy malo. Su hija se voltea y le dice, papi, ¿qué haces? Y le dice, yo sí soy malo, yo sí soy malo. De momento se detiene. Su hija ya se había puesto de pie en ese instante. Él abre sus brazos, el papá abre sus brazos y va donde su hija. Su hija, como sabe lo que había estado haciendo, corre de él, pero él sigue, se extiende y la abraza y le dice, perdóname, hija, perdóname por lo que hice. Después él contó su testimonio. Mientras yo te iba a golpear por última vez para quitarte la vida, de momento tuve una visión, dice él, y miré a ese hombre al cual tú crees. Miré al Nazareno. Con una mano tenía extendida hacia mí y con la otra te estaba protegiendo. Y me dijo, ¿por qué golpeas a mi hija? ¿Por qué haces esto? En ese momento entendí la realidad. Ahora yo quiero a ese Nazareno. Ahora yo quiero lo que tú tienes, porque yo también quiero ser lo que tú eres. Esa es nuestra identidad.
en las buenas y en las malas. No podemos dar un paso atrás. La Escritura nos enseña, nosotros no somos como los que retrocedemos. Nosotros no somos los que damos un paso atrás por medio de la adversidad. El que da un paso atrás no agrada a mi vida, a mi alma, dice la Escritura. Así es que mi hermano y mi hermana, en medio de la prueba, tal vez usted y yo no vamos a pasar por eso, pero tal vez es alguna enfermedad, tal vez es algún problema, tal vez es algo difícil que usted está atravesando. No se dé por vencido. Sea lo que Dios ha dicho que usted es. Nosotros somos hijos del gran Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él no nos deja ni nos desampara. Póngase de pie conmigo. Cierre sus ojos. Yo quiero saber en esta mañana si hay alguien aquí que ha estado pasando por lo que estoy llamando problema de identidad. Usted está luchando, ha estado luchando, no sabe quién es, no entiende lo que Dios ha dicho que usted y yo somos. Tal vez está viviendo una vida no llena del gozo del Señor. Los hijos de Dios debemos de vivir llenos del gozo, de la paz de Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Ahí donde usted se encuentra, levante su mano, por favor. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Levante, Dios le bendiga. Si hay alguien que quiere que ore por usted, que está pasando por esa necesidad, levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo quiero hacer una oración por usted. Esta es nuestra identidad. Levántela en alto, no tenga miedo. Usted declare que usted sabe quién es. Este es el día. Mi identidad es Cristo. Mi identidad está con el Señor. Mi identidad está con el Dios de paz. Mi identidad está con el Señor de señores. Mi identidad está con nuestro Redentor. Oremos, Padre Celestial. Espíritu Santo, tú sabes, Dios mío, aquellos que han levantado su mano. Tú sabes, Dios mío, lo que están confrontando, y yo sé que este mensaje ha hablado directamente para sus vidas. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a más que cantarlo, vivirlo. Ayúdanos que esto se convierta en una realidad en nosotros. Ayúdanos a aceptarlo, Señor. Aleluya. Ayúdanos a desarrollar una relación y comunión contigo, porque a través de esta comunión y esta relación contigo es que entenderemos mejor nuestra identidad, Señor. Entenderemos cómo es que podemos vivir de esta identidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, tráele dirección, tráele claridad, Señor, a través de lo que están viviendo y pasando. Y que encuentren esa paz, que encuentren ese deseo ferviente de vivir el todo por el todo con aquel que ha dado su vida a través por nosotros al morir en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. El próximo domingo vamos a hablar sobre cómo poder desarrollar esta identidad. Porque una cosa es decir lo que estamos diciendo, pero otra es cómo aprender a poder vivir y a desarrollar esta identidad. De eso vamos a estar hablando el próximo domingo. Y nos vamos a despedir. Pero ¿sabe qué? Nos vamos a despedir cantando: yo sé quién soy.